Fran, ¿estás por aquí? Sí, ¿me oyes? Sí, lo que no te veo, pero te oigo. Espera, me pongo ya aquí. ¿Me ves ya? Sí, ahora sí. ¿Está centrada la cosa? Sí, 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 está bien. Vale, ahí está. Vale, pues empezamos, ¿eh? Buenos días a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a otra sesión de webinars que realizamos para profesores. En la sesión de hoy vamos a ver un tema esencial, que es cómo conectar y configurar una tarjeta de entradas-salidas digitales que viene por defecto con el robot educativo de ABB, en concreto en el sistema IRC5. Sí, es cierto que todo lo que vamos a explicar, lo que va a explicar Fran, es también válido para Omnicore. Fran nos explicará cómo se debe cablear la tarjeta, cómo cargar una configuración estándar de manera muy fácil con un fichero y cómo modificar estas señales pues, si fuese necesario. Recuerdo que esta sesión se está grabando, ya le he dado a grabar y posteriormente os enviaré por correo electrónico a todos a través del correo de distribución y también colgaré el vídeo en el SharePoint para profesores, ¿no? El SharePoint de centros de formación. Durante el webinar podéis plantear vuestras dudas a través del chat. Iremos dando respuesta, como siempre, y al final del webinar, si alguien quiere hablar, que avise, le abrimos el micro y puede comentar lo que quiera. Finalmente, indicar que soy Ana Andrés, responsable del Departamento de Formación en ABB, y aquí está mi compañero Francisco Abad, profesor del departamento. Añadir que estoy contenta que podamos seguir haciendo estos webinars y que sean útiles, que en general lo son, y espero volver a veros en el próximo. Yo he acabado, Fran, tu Muy parte. bien, gracias, Ana. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar, bueno, el webinar. Básicamente lo que queremos es que, bueno, a ver si podemos solventar vuestras dudas, que, bueno, nos llegan consultas sobre la conexión y configuración de la tarjeta y, bueno, a ver si con este webinar, pues podemos aclarar dichas dudas. Bueno, aquí simplemente hemos puesto la presentación inicial donde se ve el frontal de la cabina para que, bueno, localicemos justo dónde van a estar las señales. O sea, en este caso la unidad está en el interior, pero el acceso a ellas va a estar en este lateral, quitando esta portuela. Entonces vamos a pasar a la siguiente presentación y vemos exactamente dónde debéis conectar. Esto para ponernos un poco en precedente, hay un conexionado que es el que veis aquí en la parte izquierda, que es este de aquí, todo lo que son los conectores del XS12 al XS15, y estos son los conectores donde vosotros tendréis que conectar directamente vuestros cableados. Internamente hay otro cableado que va desde este lateral, de todos estos conectores, hasta directamente los conectores de la propia tarjeta que veremos un poco más adelante. ¿Vale? Entonces, destacar que los dos primeros de arriba son los conectores dedicados a las entradas digitales, es decir, las primeras 8 en el XS12 y las siguientes en el XS13, y las salidas en el XS14 y XS15. Más adelante también vamos a comentar este conector, el XS16, que es una fuente de alimentación, que, bueno, la tenéis aquí precisamente para hacer el conexionado necesario para que funcione bien el sistema de entradas y salidas. La tarjeta viene conectada ya al bus de BaseNet, o sea que en ese sentido no tenéis que hacer nada, pero no viene definida, ¿vale? Entonces, por un lado, no viene conectada físicamente a nivel de alimentación, ¿vale? Sí que viene a nivel de recepción de señales, pero no de alimentación, pero no viene configurada. Entonces, el objetivo de este webinar es precisamente eso, que podáis configurarlo de una manera sencilla y darle funcionalidad alimentando las partes que son estrictamente necesarias para que funcione la unidad de entradas-salidas. ¿Vale? Aquí en el lado derecho, bueno, es un ejemplo. Fran, un segundo, si Sí. alguien no entiende algo, porque la idea es que la gente lo entienda a la perfección, cualquier Sí, persona, de sí, cualquier que nivel. nos Si ponga alguien en el no entiende, comentario. que Mm, ponga el comentario, cortamos y explicamos, ¿vale? O sea, que esto ya no sea un problema nunca más. Ese es el concepto. exacto. Sí, sí, eso es. Vale, entonces lo que le comentaba es que se ven claramente los conectores identificados aquí, ya lo veis, XS12, XS13, 14, 15 y el XS16 quedaría aquí abajo. Y bueno, esto simplemente es una foto de un robot que tenemos aquí en formación para que vierais un poco, pues bueno, cómo cablear, ¿no? Se hace una manguera aquí porque ahí llegan más sensores y hay más cosas, pero en realidad sería hacer el conexionado justo en esos borneros. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente. Vale, la tarjeta en concreto que vamos a abordar es la DSQC 652, es esta unidad que estáis viendo aquí. Por un lado, en este conector de aquí, en el X5, es donde conectamos el bus de BaseNet, es decir, directamente donde, bueno, el bus llega aquí y hay que hacer un direccionamiento. Esto tampoco tenéis que hacerlo, o sea, lo he puesto para que, bueno, para que veáis de dónde sale.
pero si en algún momento, hubiera que cambiar el direccionamiento o añadir alguna otra tarjeta y, bueno, pues añadirla al bus y darle un direccionamiento distinto, pues sería, bueno, está bien que sepáis cómo se hace. La tarjeta que viene integrada en la cabina compacta ya está, direccionada, o sea, es decir, la dirección 10. Y que eso, en ese sentido, no hay duda, viene físicamente montado de tal manera, y eso se consigue con los direccionamientos se consiguen en el conector, con estos puentes que veis aquí, ¿vale? En el número, digamos que los valores, el bit de mayor peso para hacer la suma de la dirección es el que no lleva puente, ¿vale? En este peine de puentes que veis aquí. Vale, este es un ejemplo claro de que si no hay puente en el lugar del 8 y no hay puente en el 2 ni en el 1, pues 8 más 2 más 1, esta tarjeta estaría direccionada directamente, sería la dirección 11 para el bus de BiceNet, ¿vale? Si pongo otra tarjeta, por ejemplo, la quiero poner en la 10, pues en el pin este de aquí, donde tenemos que el valor 1, pues aquí tendría que haber un puente. Es decir, que tendríamos que tener el pin que se insertaría directamente en esta borna, ¿vale? Aquí debería de haber un pin para hacer todos los puentes tal y como los veis aquí. Es decir, que donde no hay puente es lo que cuenta con un código binario 1, 2, 4, 8, 16, 32. Así es como direccionamos las tarjetas de BiceNet en ABB. ¿Cómo les damos la dirección, digamos, ¿no? Sí, Para que la puedan es el encontrar. direccionamiento físico de esa unidad dentro del bus de BiceNet, Y esto ¿vale? sería útil sobre todo si tienen más de una tarjeta. O sea, porque por Sí, si defecto la tuvieran, que ve con el robot ya viene en la dirección 10 y viene montada, no hay que hacer nada, ¿no? Si no hay hay que que hacer nada. conectar, si tienes que hacer algún cambio por algún problema de bus o quieres poner más tarjetas, pues esa Correcto. sería la Sí, respuesta. precisamente, Ana, en la Compact, si quisieran poner, más tarjetas, entonces deberían de salir por este conector, por el XS17, ¿vale? Al hilo de lo que comentas, si hubiera que meter una tarjeta adicional, y que la pusiéramos la direccionáramos en la 11, pues la conectaríamos aquí y después iríamos a esa unidad que ya tendría que estar fuera, en un carril DIN, en alguna otra zona, para tener Bueno, una segunda unidad. esto en este caso sobre todo porque son cabinas compactas, Exacto, son que cabinas es compactas. la mayoría de vosotros tenéis una cabina compacta, no una cabina grande con el robot Sí. educativo. Si fuese una cabina single, que son las grandes, en principio también viene ya el conector con lo que es la dirección 10 y 11. Normalmente vienen dos lugares para entradas y salidas en el carril DIN, y ahí ya, digamos, el conexionado ya está hecho, aunque solamente venga una tarjeta, pero sí el segundo, normalmente, el segundo conector, el segundo X5 para la segunda unidad, ya vendría y además direccionado y perfectamente cableado al bus para la dirección 11. O sea que en ese sentido, bueno, si tenéis alguna cabina ITC5 single y lo queréis comprobar en algún momento, pues, que veáis que ese otro cableado o conector que queda por ahí, normalmente en ABB, si nadie lo ha modificado, va a la dirección 11, es decir, 10 y 11 normalmente, ¿vale? Así que, dicho el tema del direccionamiento, ahora lo que vemos aquí es, bueno, es simplemente, no están los conectores puestos, pero los conectores que hemos visto en la slide anterior no son concretamente estos. Eso es lo que os comentaba. De aquí va a ir este conexionado directamente a lo que es el lateral, el panel frontal, visto desde el lateral que hemos visto en la cabina compact, ¿vale? Esto, por ejemplo, en una single, pues no, directamente vendríamos con los conectores aquí de las entradas y las salidas. Ya lo veis, Digital Output, el X1 y el X2, y Digital Input, el X3 y X4, ¿vale? Las primeras 8 salidas y las siguientes, hasta la salida 8, 9, 10, hasta la 16, y lo mismo para las entradas. Y esto va conectado directamente a la cabina, ¿no? En la slide de antes. Si tiras para Sí, atrás para que se exacto. vea. Esto de aquí, sí. Esto de aquí va directamente conectado a este lateral, Que ¿vale? si tiras Sería esto. una más hacia atrás para que vean todo el global. Sí, Sí, aquí, básicamente es esto. en esa zona de ahí, sí. Sí, hay que quitar, bueno, supongo que ya lo habéis probado, porque incluso para conectaros al puerto de servicios hace falta sacarla, lógicamente, ¿no? Pero bueno, que lo tenéis en este lateral de aquí dentro, quitando la puerta, ¿vale? Es simplemente eso, que renombran los conectores, no es X1, es X2, bueno, pero sí que es, pues bueno, XS12, 13, cambian un poco para distinguir que el conexionado viene en el lateral de la cabina, Ujú. en la parte exterior, Y para ¿vale? identificarlo en los esquemas eléctricos también. Exacto. Luego veremos también, ahora veremos los esquemas. Vale, o sea que hasta aquí, descripción de dónde están las entradas, dónde están las salidas, qué conectores tenéis en la parte frontal y qué es donde vais a tener que conectar, el direccionamiento, del bus de esta unidad, que ya recordemos que es de BiceNet, y hemos comentado algo de un XS16, que es un conector de alimentación de 0 y 24 voltios de continua, ¿vale? Que provee la propia cabina, que nos será útil para las siguientes conexiones, ¿vale?
Bien, pues aquí sí, Ana, No, ¿decías no, algo? digo que Ah, okey, okey. vale, vale. Pues aquí lo que estamos viendo es directamente un extracto de los esquemas directamente del controlador, en el que estamos viendo la Digital I/O Unit, es decir, la DSQC 652, donde tenemos la parte de las entradas y los primeros 8 entradas y las segundas, es decir, de la 9 hasta la 16, y los conexionados que vamos a tener que hacer para que realmente cuando conectemos aquí un sensor o calemos un detector, realmente el sistema de entrada-salida se entere. ¿Vale? Que esto es algo que también las consultas llegan mucho porque, bueno, que lo he conectado, pero no se me enciende, no veo que la unidad de programación vea que realmente se activa el canal donde yo estoy atacando y demás. Bueno, puede deberse básicamente a que no habéis hecho lo que es la alimentación de 0 voltios para lo que es la parte de entradas, que es estrictamente necesaria. ¿Vale? Es decir, yo os he marcado aquí en el pin del XS12 en el 9, donde tenéis que traer 0 voltios. ¿De dónde vamos a sacar los 0 voltios? Pues del conector XS16. ¿Vale? En el XS16, que también ha sido aquí un pequeño recorte de los esquemas, en el 1 son 24, en el 2 son 0, en el 3 son 24 y en el 4 son 0. ¿Vale? O sea que tenéis ahí 4 puntos para poder extraer esos 0 y 24 voltios o llevarlos a donde tocan, donde es necesario en las tarjetas. Estas tarjetas de entradas-salidas básicamente necesitan alimentación de 0 voltios en la parte de entradas y de 0 y 24 en la parte de salidas, ¿vale? Para que realmente la parte transistora de las salidas funcione. Es decir, que cuando vosotros activéis una salida, pues por el canal que toque salgan los 24 voltios. ¿Vale? Es recomendable utilizar la alimentación de robot de 0,24 porque, bueno, pues ya nuestras referencias de 0 pues son las correctas, es la propia fuente de ABB. Si utilizarais las alimentaciones externas de 0 y 24 voltios, pues, bueno, sería recomendable hacer las conexiones de vuestros 0 voltios externos con los 0 voltios de ABB. ¿Vale? Eso a veces bueno, no se suele comentar o no lo habéis visto, pero para que no haya diferencia de potencial, no haya ningún tipo de problema, los 0 voltios deberían ser comunes. Se han de referenciarse los 0 voltios cuando se está trabajando con alimentaciones externas. Es totalmente recomendable. Pero en vuestro caso no vais a tener problemas porque ya os digo, este conector seguro que ya algunos ya lo estáis utilizando y los que no, pues bueno, que veáis que está aquí y podéis optar por estos 0,24 voltios perfectamente. Así que Y si es lo más fácil es lo realmente. más fácil, de hecho está pensado para eso, para que lo puedan utilizar fácilmente. Claro, aquí ya, a ver, estas fuentes son autocortocircuitables, pero claro, de cara a los centros y demás, yo siempre recomendaré, si se hacen, si tiramos siempre de la fuente de ABB, lo suyo es llevar estos 0,24 voltios directamente a un bornero, protegerlos con un fusible, que con un fusible de 2 amperios de cristal lento sería suficiente, es el típico fusible que se va a usar para este tipo de alimentaciones y a partir de aquí hacer todo el conexionado a todo lo que se necesite a nivel de maniobras, bueno, pues directamente por relés, todo lo que tengáis para poder trabajar. ¿Por qué? Incluso la parte de sensores está bien, porque si hay alguna derivación o hay algún cortocircuito, pues bueno, pues directamente no se lo va a llevar la fuente de ABB que podría afectarnos al funcionamiento de la cabina. Pero en todo caso es algo que es opcional. Yo siempre lo recomiendo, pero bueno, depende. Para hacer pequeñas cositas, si lo que único que tenemos que hacer es conectarnos aquí directamente para alimentar las tarjetas de entradas-salidas y vamos a utilizar estos 0 y estos 24, en este caso los 24 porque los 0 quedarán conectados, para llevarlos a un sensor y que el sensor nos devuelva la señal si detecta o no, pues estamos trabajando ya con las mismas tensiones, con lo cual ahí no habría ningún problema. Eh, sí es cierto que si tenemos un problema con ese sensor o ese detector y ese cortocircuito y no hemos hecho este interface previo que os he comentado de poner unos fusibles, pues bueno, pues ya os digo, la fuente es autocortocircuitable, pero bueno, siempre es recomendable. Lo digo porque en los centros podéis hacer un montón de pruebas, los chavales se pueden equivocar y bueno, a veces pues va bien protegerlo un poco más. Además también les va bien pues por hacerse unos esquemitas allí, bueno, pues hacer un bornero aparte. Siempre está bien diseñar algo, pero vamos, que no es estrictamente necesario, ¿vale? Por lo tanto, volviendo donde estábamos, aquí ya veis, 0 voltios directamente en el XS12 pin 9. Ya veis aquí abajo, en la otra parte, en el XS13, que también lleva los 0 voltios, pero no es necesario porque internamente ya están interconectados. ¿Vale? Entonces, de momento, aquí con que conectemos 0 voltios en uno de los conectores, ya nos queda el segundo bloque de entradas referenciado o conectado a 0 voltios, que es lo que necesitamos.
¿vale? Entonces el sistema, a partir de tener ya los 0 voltios en las entradas, en el XS12 pin 9, en el momento que nosotros entremos por cualquiera de estas entradas con 24 voltios, que serán las que nos entregará un sensor, un detector, pues si la tarjeta está correctamente configurada, ya deberíamos de ver el cambio de estado, tanto en la nueva programación como en Robot Studio, ¿vale? Si estáis viendo la visualización de la señal o de la tarjeta desde Robot Studio, ¿vale? O sea que esto es así. Una vez que lo tengáis conectado y bien configurado, no hace falta más. Vale, o sea, resumiendo, los primeros 8 pines son las entradas, en este caso entradas, ¿no? Correcto. Después tenemos el cero y después los 24. Bueno, El 24 voltios en las entradas no va a hacer perdón, falta, perdón, ¿vale? tienes razón. Aquí eso es Sí, lo que yo quería dejar muy sí, claro. sí, O sí, sea, sí, las entradas solamente con 0 voltios. Donde sí necesitaremos 24 es la siguiente slide, que es para lo que es alimentar la parte transistada de una salida digital, que para que efectivamente salgan 24 voltios por ese canal, necesitamos alimentarlo con 0 y 24. Pero las entradas solamente necesitan referencia de 0 voltios. Los 24 perfecto. nos vendrán con un sensor. Sí. Fran, no sé si has visto una pregunta. ¿Qué potencia tiene la fuente de alimentación interna? Pues no te lo sabría, tendríamos que mirarlo, porque ahora mismo no tengo ese dato. En todo Bueno, caso, durante el perfecto. tiempo que estamos, o igual Xavi, si está por ahí, nos puede echar un cable, porque exactamente el dato no lo tengo. Sé que a nivel de la parte dedicada para entradas, salidas, es decir, las salidas digitales no son de demasiada potencia, o sea que en ese caso sí que no se recomienda nunca que ataquéis directamente a, por ejemplo, pues a una electroválvula o algún elemento que tenga mucho consumo, porque se podría quemar el canal de la tarjeta, pero la fuente de alimentación lo Mi buscamos, Ana, lo Bueno, buscamos. no, acaba otra persona, Andrés Usero, nos ha dado la Sí. respuesta directamente, que ¿La según el encontrado? manual, 6 amperios. 6 amperios. Xavi también ha contestado, 6 amperios, Vale, perfecto. 6 amperios. Bueno, Gracias. sí, yo no tenía ese dato aquí a mano, ¿vale? Y es normal. Vale, bueno, pero sí que es importante eso, que al hilo de esta pregunta ha venido bien que la hagáis porque, vuelvo a decirlo, es decir, el tema de las salidas, no debéis atacar directamente a elementos que tengan mucho consumo, es decir, directamente a una electroválvula o directamente a un sistema que tenga un consumo excesivo porque se va a morar la tensión y podemos tener algún problema con el canal de esa tarjeta, ¿vale? O sea, lo suyo con tarjetas de entradas-salidas es trabajar directamente a maniobra, ir a relés que tengan un consumo contenido y no ir directamente a actuadores que tengan un consumo elevado, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Vale, sobre todo el detalle, XS16.2. Aquí podéis traer directamente un hilo desde el XS16.2 al XS12.9 y ahí ya le estáis metiendo los 0 voltios a los dos grupos de entradas de esta tarjeta, los primeros 8 y los siguientes, ¿vale? Es decir, esta tarjeta, si no lo he dicho, tiene 16 entradas digitales y 16 salidas digitales, ¿vale? Es una tarjeta totalmente digital. Aunque las hay combinadas, las hay de ABB, ¿eh? Pero en esta en concreto, la 652 que viene con el suministro, son 16 entradas y 16 salidas digitales. Que es la que viene estándar en el equipo Exacto, educativo. Si eh, alguien necesita otra, es cuestión de hablarlo y ya está. exacto, sí, sí. Luego hay otras de ABB que también pues, tienen una parte combinada, porque tienen parte digital y tienen parte analógica, las hay totalmente analógicas, en fin, ahí tenemos unas cuantas unidades para diferentes finalidades. Vale, pues en esta que veis ahora ya es la parte digital de la parte de salidas, donde ahora el conector ya es el XS14 para las primeras 8 y el XS15 para hasta las 16. Y aquí sí que vemos claramente que en el pin 9 y 10, aquí sí que hay que alimentar con 0 y 24 voltios. ¿Vale? Es decir, que podemos volver a salir directamente del conector XS16 y de aquí alimentamos los 0 y los 24 voltios. Eso es estrictamente necesario para que funcionen las salidas, una vez que las activamos. ¿Vale? Así que en la segunda parte, es decir, en las salidas que van de la 9 a la 16, como ya están interconectadas por el interior, pues no hace falta venir directamente al 9 y 10, ¿vale? Es decir, que esto antiguamente sí que teníamos que conectarlas todas porque no tenían hablo de tarjetas anteriores a esta, ¿eh? En otros controladores más antiguos de ABB sí que había que llevar 0 voltios a tanto al primer grupo de entradas como al segundo y lo mismo para las salidas 0 y 24, pero con la 652 hicieron las interconexiones internas y solo con que lleguemos a un conector es suficiente. Ya nos queda habilitada la parte, digamos, de alimentación para el segundo grupo de salidas. ¿Vale? O sea, aquí lo pongo en todo momento para que veáis dónde está cada uno de los conectores, es decir, que estas son las entradas
primeras 8 hasta segundas 16 y las salidas. Y aquí debajo el conector XS16, ¿vale? El que se veía aquí debajo es el que hemos comentado que sería para poder añadir más tarjetas en DeviceNet, ¿vale? Bueno, se ve, ¿no, Ana? ¿Se va viendo Se ve bien? perfectamente y me gusta lo de la imagen, se ve muy bien, muy claro, perfecto. Vale. Bien, entonces hemos pensado que para que os hagáis una idea de cómo, bueno, de hecho es un simulador que utilizamos aquí nosotros. Es un simulador de entradas-salidas con unos interruptores que a la vez hacen de pulsador, aunque aquí en el ejemplo esquemático no se vean como tal, se ven solo como interruptores. Pero bueno, son interruptores y pulsadores. Y este es el ejemplo de conexión para que veáis cómo vamos directamente desde los conectores de salida de la cabina, tanto para salidas como para entradas, y cómo atacamos al simulador directamente, ¿no? Con lo que es el tema de la luminaria y los interruptores y la alimentación del XS16. ¿Vale? Es un esquema muy sencillito y bueno, aquí el conector intermedio que tenemos y ya está. Este simulador, básicamente, simulamos 5 entradas digitales, con los interruptores le hacemos el paso de 24 voltios y las salidas las activamos directamente desde la unidad de programación o con instrucciones de Rapid y se van iluminando los LEDs del 1 al 5, ¿vale? Simulador sencillo de 5 entradas y 5 salidas. Que es perfecto para hacer ejercicios, prácticas, Sí. bueno, ellos quizás ya lo tengan conectado a algún otro dispositivo, pero nosotros usamos esto en ABB. Sí, aquí de alguna Es manera emulamos el tema portátil, de sí, sensores. Sí, es es portátil, podemos, es pues mira, pues se activa la uno, pues haces esto, se activa la 3, es como hacer una detección de pieza, bueno, es un simulador, básicamente lo tenemos para poder simular el estado de las señales. Vale, pues el simulador en principio es simplemente para que vieran la realidad de cómo conectar algo que es físico y funciona. Vale, y entonces aquí, a partir de aquí, no sé si Ana, podríamos incluso ver si hay alguna duda de cara al tema de conexionado, porque a partir de aquí ya viene la configuración. no hay ninguna duda No de hay ese ninguna, tema ¿no? Vale, de perfecto. momento no. Vale, pues entonces, a partir de aquí vamos a hablar ya de la configuración, es decir, que la puesta en marcha pasaría por, primero identificar que tengo mis conectores, que realmente pues en el XS16 pues es así, 1 y 2, 3 y 4, pues 0 y 24 voltios respectivamente, y que con el tester hacer tipo de comprobaciones para ver que realmente me esté llegando la alimentación y hacer las conexiones que hemos descrito anteriormente. Una vez que ya quede todo conectado, entonces solamente nos queda configurar. Configurar. Fran, sí, antes Sí. de que continúes, que no has empezado del todo aún, sí hay una Mm. pregunta. Félix nos pregunta, en este simulador, ¿no conectáis directamente de 0 y 24 al conector de entradas-salidas? En este simulador, aquí solamente es la parte de control de las señales. Los 0 y 24 voltios no se ven en esquema de si se refiere a eso, de cómo conectamos las salidas y las entradas. O sea, esto es solamente para que realmente los 24 voltios, a través de los interruptores, estén llegando a cada entrada. Pero por otro lado, aunque aquí no aparezca, donde pone DSQC652 aquí, no aparece, sí que ya están llegándole los 0 voltios al pin 9 de las entradas y a los 24 y 0 que hemos visto anteriormente en las salidas. O sea, esto es solamente la parte de simulador. El No cableado, aparece. exacto, el cableado del Exacto, simulador solo solamente. del simulador, solo del simulador. La tarjeta de entradas-salidas está esta, en concreto, la que estamos usando en el simulador, ya está cableada, como he descrito anteriormente, ¿vale? O sea, ya se ha cableado. O sea, que en los conectores que tocan, aquí no lo vemos porque, ¿veis? Llegamos directamente hasta el 5. Entonces, si tuviéramos que ir al 9-10, pues sí que veríamos, si hubiésemos dibujado al 9-10 donde le llegan los 0,24, pues también se vería. Pero como el ejemplo es un ejemplo práctico del simulador, pues eso ya está conectado. O sea, ahí eso ya queda hecho. Perfecto, además le ha quedado claro también. Vale, vale. Sí, no, está bien, porque al final a aquí no lo hemos incluido por eso, porque realmente es solamente la parte de simulador. Vale, entonces, como comentaba, es eso, que nos queda hacer la configuración. A ver, la configuración de estas unidades, lo más fácil para vosotros es cargar un archivo de configuración, que además, de hecho, ya viene en el paquete de software del robot. Lo tenéis tanto en lo que es el paquete de software que se instala para poder trabajar con Robot Studio, es decir, el RobotWare. Aquí en el ejemplo, pues era una 613, la que tengo yo,
Pero bueno, eso lo encontráis en la ruta, eso no ha cambiado en cualquiera de las robotware que tengáis vosotros, porque a lo mejor no tenéis la última versión de robotware y tampoco pasa nada, ¿eh? Si el robot Eso en la funciona bien. imagen en la imagen de arriba, ¿eh? Ahora estás hablando de la imagen de arriba Tanto que la de se ve. arriba como la de abajo, porque al La de final, abajo es la del robot. sí, he hecho coincidir, sí, pero me refiero que en cuanto al tema de Robotware, lo digo porque a lo mejor alguien dice: "Hostia, pues si yo no tengo esa versión", es lo mismo. Es decir, que al final buscar la ubicación de dónde se encuentra este paquete de instalación y dónde está exactamente este fichero, es la misma ruta, aunque cambie, pues, la versión de Robotware, lógicamente, que tengáis vosotros. Sí, Vale, y entonces, por arriba un lado, se ve la ruta dentro del robot estudio, dentro del ordenador, digamos, y abajo se veía la ruta eso es lo dentro que iba a del explicar. del robot físico, Eso es, Ana. real. Esta parte de aquí, la parte de arriba es, la ruta, si hacemos una carga de parámetros desde el PC con el Robot Studio, ¿vale? Es decir, que vamos aquí, y luego haremos una demo, ¿eh? Para que lo veáis. Venimos aquí a la configuración, cargamos parámetros y en la búsqueda de este parámetro, pues habría que ir a buscar esta ruta. ¿Vale? Esta ruta es un poquito larga, lo sé, pero bueno, es donde está este fichero, ¿vale? Básicamente es eso, program data, ABB, distribution packages, el ABB robotware con la versión que toca, robot packages, el robotware RPK tal, utility, service, ioconfig, devicenet, porque claro, ahí habrán más buses, también hay por si tenemos que configurar alguna unidad de otro bus, y en el nuestro en concreto es devicenet y entraríamos dentro de devicenet. Y una vez dentro de devicenet, entonces nos va a mostrar todas las tarjetas, lo que os comentaba anteriormente de las distintas tarjetas que tiene ABB, pues bueno, 651, 378B, 351B, bueno, son distintas tarjetas. La nuestra en concreto, como os he dicho, como por defecto viene ya en la dirección 10, no hay que pensar mucho. Venimos aquí y buscamos la D652, eso sí, tenemos que saber que es una DSQC 652, ¿vale? Yo lo he puesto en toda la presentación siempre, porque es el nombre de la unidad que tiene, que da ABB para esta tarjeta en entradas digitales, y guión bajo 10, ¿por qué? Porque hemos dicho que por defecto viene en el direccionamiento físico en el bus en la dirección 10, es decir, que viene directamente asignada con esa, físicamente en el hardware que hemos visto de los puentes anteriormente, se le ha dado la dirección 10. ¿Vale? Entonces hay que coger este fichero. En el caso de hacerlo con el robot, pues hay que ir si no tenéis el PC o no, bueno, en ese momento dices, hostia, pues lo quiero hacer con el robot, pues hay que ir directamente a abrir esta ruta. Sería lo mismo, ahora veremos la ruta, porque aquí no la he puesto, pero haremos con el simulador cómo hacer todo el paso de la carga de parámetros y básicamente hay que navegar, ¿vale? Hay que entrar dentro del... Bueno, en este caso, con la Flex Pendant lo buscaré, como es un simulador, tendré que buscarlo en el PC, pero en vuestro caso real, ya lo veis que pone HD0A, es porque está entrando directamente en la unidad de almacenamiento de la SD del robot, el número de serie del robot o el nombre del sistema operativo, Products, Robotware 6, la versión que tengáis, Utility, Service, IOConfig y DeviceNet. ¿Vale? Es decir, que aquí es un poquito más corta, se salta alguna de las que, pero en realidad es buscar en la misma carpeta, ¿vale? Y dentro de DeviceNet también aparecerá, bueno, pues todo el desplegable con todos los CFGs y hay que coger el 652.10, ¿vale? Como lo voy a hacer físicamente, pues luego veremos qué opción hay que dar para poder cargar el parámetro, ¿vale? No podemos decirle que elimine los parámetros antes de cargar, porque entonces nos va a eliminar todos los buses y todo lo que tengamos declarado allí. Entonces habrá que hacer un añadir y reemplazar y sin más, ¿eh? O sea que además, de hecho, es el acceso que queda por defecto marcado y no hay que cambiarlo, ¿vale? Porque lo digo porque alguno dice, hostia, voy a borrar todo y cargo estos parámetros que me han dicho. No, porque esto es únicamente la declaración y definición de esta tarjeta. Si hay algo más en ese archivo de configuración del eio.cfg, que es el que tiene el robot, vosotros cuando hacéis una copia de seguridad, hay una carpeta que se llama syspar, que es el System Parameters, y ahí dentro, otros archivos, hay uno en concreto que es el eio.cfg. Pues ese eio.cfg es el fichero de configuración de todo vuestro sistema de entradas-salidas, tanto buses, comunidades, como señales, lo que sea. Y este en concreto es un añadido. O sea, lo único que va a hacer es configurar esta unidad, ¿vale? La va a añadir a vuestro fichero. Por eso es importante hacer el añadir o reemplazar, ¿vale? Si no hay duplicado. Bueno, ahora veremos las opciones, no os preocupéis, ¿vale? Pero básicamente es esto, que tengáis claro que necesitáis este fichero para cargarlo fácilmente.
A ver, yo para mí es lo mejor para que funcionen. Y después, una vez que tengáis ya declarada la tarjeta, que se vea claramente con todas las señales que este fichero renombra por defecto con un alias, lógicamente si queréis cambiar el alias, lo vamos a ver cómo se cambia el nombre de una señal, pues ya tenéis todas definidas. O sea, que es lo más fácil. Es decir, es cambiarle el nombre. O sea, si al final tengo ya las 16 entradas y las 16 salidas digitales con este formato por defecto, pues le quito el nombre que ha dejado de ver por defecto para esa señal y le pongo el nombre que yo, por sensor 1, sensor 2, lo que sea. ¿Vale? Pero ya no tenemos que crearla desde cero. Algo que también os enseñaré a crearla desde cero. Vale, entonces aquí es lo que os estaba comentando. La carga de parámetros desde la unidad de programación, pues lo que hay que decir es la tercera opción. Hay que elegir la tercera opción, ¿vale? Cargar parámetros y reemplazar los duplicados. Esto es lo que hay que hacer cuando metemos el fichero desde la FlexPenda. ¿Vale? No lo había hecho con el Robotes para no hacerlo porque al final se hace con el simulador, pero bueno, he hecho las capturas para que lo veáis. ¿Vale? Una vez que ya se escoge cargar parámetros en plazos duplicados, bueno, hemos cogido el fichero 652-10cfg y ya le daríamos OK para que lo cargara. ¿Vale? Perfecto. Claro, una vez que carguemos este fichero, tanto si lo hacemos desde Robot Studio como si lo hacemos con la Flex Pendant, pues nos va a pedir que hagamos un reinicio. Entonces le vamos a decir que sí, porque si no nos surgen efecto los cambios y no podremos disponer de la configuración de la tarjeta. Decimos que sí. Y una vez que ya tenemos el startup de nuevo, que ya ha arrancado el controlador, pues nos iríamos a ver las entradas y salidas por el menú de acceso rápido, perdón, el menú principal, y directamente en entradas y salidas, luego esto vamos a navegar y lo veremos, en ver dispositivos de entradas y salidas, pues ya veríamos la D652-10, que está en el bus de ViceNet y que está en la dirección 10 y que está en funcionamiento. Si lo hemos hecho bien, os debería aparecer esto. Ya tenemos la tarjeta configurada y en funcionamiento. Si después le damos a señales, ¿vale? Le damos a esta parte de aquí, a este acceso, entonces ya nos aparecerán todas las señales que cuelgan de esta unidad. Concretamente 16 entradas digitales y 16 salidas digitales. ¿Lo veis? Las ordena un poco así, la unidad de programación, que no las va a poner por orden de I1, 2, 3, porque bueno, lee este 1 y al final, pero las tenéis todas aquí. Ya sabéis que luego se pueden hacer unas preferencias de las señales para tener aquí las más comunes, bueno, las que podéis utilizar con más facilidad y no tener que estar viendo siempre pues, solo entradas o solo salidas, sino que podéis hacer unas preferencias, una selección de preferencias. ¿Vale? Entonces, esta es la idea de que cómo debe quedar, ¿no? Desde cero, que el robot no tiene la tarjeta definida, la he alimentado primeramente en un principio y después he pasado directamente a la configuración con este fichero. Vale, entonces aquí ya la idea sería pasar directamente a hacer una prueba con el Robot Studio para que veamos cómo se cargan estos parámetros desde el Robot Studio. ¿Vale? Entonces, abrimos, tengo que tenerla por aquí ya la estación, ¿no? Sí, ya está aquí. ¿Vale? Este es el controlador. Si yo me voy directamente al sistema de entradas-salidas, veo que tengo DeviceNet, pero no veo que tenga ninguna unidad aquí. ¿Vale? Veis que directamente no tengo unidad en el sistema de entradas-salidas. Entonces, vamos a hacer una cosa. Primero cargamos el fichero para que veáis cómo se carga, todo el paso tal cual, y después pues miramos de crear una señal, cómo se crea una señal nueva, aunque no la vayamos a definir, o sea, le podemos cambiar el nombre sobre algo que ya hemos hecho, pero si hacemos una nueva, pues la podríamos hacer simulada. ¿Vale? Es decir, en Robot Studio, bueno, en este caso con el IRC5, podéis crear señales simuladas. No hace falta crear unidades simulada. Es decir, si nosotros creamos una entrada o una salida digital, en este caso simulada, le vamos a decir que va a ser una entrada digital, va a ser una salida digital, aunque no le digamos que va a ir asignada a ninguna unidad, el sistema la toma como una señal simulada. ¿Vale? Así que en ese sentido podemos hacer también una pequeña prueba para que veáis, por si tenéis que crear alguna señal simulada, es que no hace falta asignarle ninguna unidad. Eso antiguamente sí que hacía falta, controladores más antiguos, pero ya os digo que ahora no es necesario. Solo con crear el nombre y decirle qué tipo de señal es, al no conectarla, no decirle, no asignarla o asignarle que va a ir a ninguna unidad, el sistema ya la entiende como una señal virtual. ¿Vale? No hay que crear unidades virtuales en este caso. Vale, entonces siguiendo un poco a lo que hemos dicho de la presentación, en botón derecho de esto ya sería imaginaos que estamos conectados directamente al robot por el puerto de servicio, os habéis conectado con Robot Studio, habéis solicitado acceso de escritura, ¿vale? Directamente aquí y ya lo que queréis hacer es cargar los parámetros al robot desde el Robot Studio con el PC.
¿vale? Sería ese con lo que vamos a hacer ahora, Bueno, ¿vale? o si fuese un robot simulador es lo mismo, O ¿no? si Es el fuese un mismo robot concepto. simulado, exacto, exacto, es verdad, tienes razón. Aquí con el robot simulado, si no tenéis robot, sí, a veces siempre pienso que, pero es verdad, no todo el mundo tiene robot, hay que hacerlo así. De hecho, estás trabajando con un robot simulado. Sí, 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 por eso, por eso. Ahí estaba pensando en el robot real Pero ya bueno, es lo directamente. mismo, exacto, es lo Es lo mismo, ¿no? mismo y ahora ya sirve para recordarlo, ¿eh? Vale, entonces le daríamos a cargar parámetros y, bueno, yo para no buscar toda esta ruta, pero bueno, la ruta es esta. Es decir, que al final no la voy a navegar por mi PC, es simplemente llegar aquí, ¿vale? Si nos ponemos aquí directamente, ya lo veis. Esta información la tendréis en una carpeta que se llama Program Data, carpeta BB, Distribution Package, toda la ruta que tenéis aquí, ¿vale? Lo que he puesto en la presentación al final es exactamente igual, ¿vale? Y de hecho aquí tenemos la tercera opción, que ya os he dicho que viene por defecto, ¿vale? Para clicarla, y lo único que habría que hacer es buscar nuestra tarjeta, la 652-10, seleccionarla y decirle abrir, ¿vale? Solo tenemos que hacer eso, no hay que hacer nada más. La de cargar parámetros, ay, Cargar parámetros y decirle la opción 3, que es que cargar parámetros y reemplazar duplicados. Si no hay entonces, en este para caso. no quitar los parámetros que había Exacto, antes, digamos. para no porque en el momento que le digáis que elimine los parámetros antes de cargar, os va a eliminar, os va a dejar el ello totalmente pelado solamente con esta unidad y va a dar fallos, ¿vale? Porque, bueno, pues, no va a configurar el bus, no va a configurar nada de lo que ya tengáis. Es decir, esto es un añadido y claramente hay que entenderlo como eso, como un Sí, añadido. o sea que, sí, antes, si no lo tienen muy claro, que hagan un backup primero, por si acaso, ¿no? Sí, 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 eso es recomendable, siempre, siempre es recomendable. Sí, Pues sí. si se cargan el bus y no tienen, bueno, podría Bueno, solucionarse. podríamos hacer luego un arranque de sistema, un reset de sistema, un reset de rápido, conocido como un e-start, y volveríamos a tener el valor que viene de fábrica, ¿no? Pero claro, si ya tienen ellos su programación hecha y demás, mejor hacer una copia de seguridad siempre. Siempre tener una copia de seguridad a mano de lo último que habéis hecho es ideal. Así que en ese sentido, pero bueno, que si tuviéramos que volver a un estado de fábrica y tenemos una copia de seguridad porque hay un montón de errores o se nos han entrado en fallo sistema y demás, pues es una buena opción. Hacer un modo de reinicio avanzado y en ese sentido le decimos que vuelva a un estado, por así decirlo, como de fábrica. Después le restauramos un backup y ya está, Muy ¿vale? O bien, sea, que en ese sentido no se van a quedar tirados, van a poder salir. Vale, entonces vamos a decirle que sí, que los cargue directamente y si hay duplicados lo va a reemplazar. En este caso no va a haber nada duplicado porque no hay nada, es decir, está totalmente pelado. Y ahora dice que, vale, que una vez que está la carga de configuración realizada correctamente, pues no entrará en vigor hasta que reinicie el controlador. Haciendo esto que yo os estoy comentando, de cómo hacerlo, de qué manera, cargando el fichero, solo con este objetivo de configurar una tarjeta que ya viene por defecto y que físicamente ya está en la dirección 10, no os tiene que dar ningún problema. ¿Vale? Si en algún momento estáis cargando, porque a lo mejor, no sé, este fichero no es este el que estáis cogiendo, es otro que habéis modificado, ¿qué tal? Si el Robot Studio, si en este caso el simulador o el robot real, ven que hay un fallo, hay un error en la cabecera del fichero o algo que no esté bien, ya os va a decir que va a ser imposible cargar los parámetros. O sea que aquí ya se ve claramente que si trabajamos directamente con este fichero para esta acción, es decir, configurar una unidad que ya viene prefijada de fábrica, solo tenéis que hacer estos pasos, no tenéis que modificar nada más. ¿Vale? Decimos que sí y ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar. Hacemos un reinicio y ahora cuando arranque vamos a verificar cómo tiene toda la parte de entradas y salidas. ¿Vale? Si yo me vengo aquí al sistema de entradas y salidas y me voy a DeviceNet, ya veo la tarjeta DSQC 652 de la dirección 10. Si le pico con un doble clic, pues yo ya veo todas las señales. Esto es lo que os comentaba. Este fichero lo que ha hecho es configurar un nombre por defecto a todas las entradas y un nombre por defecto a todas las salidas, ¿vale? El tipo de unidad, la dirección física en la que se encuentra dentro del bus de BaseNet esa tarjeta y lo que es el número de señal, ¿vale? En este caso que estamos viendo la DO1. Hay una cosa que tenéis que tener en cuenta, que esto es muy útil, sobre todo para el tema de grupos, que después os enseñaré a hacer también un grupo de salidas o un grupo de entradas, que puede ser muy útil para prácticas o emular códigos de programa entre PLC, robot, etcétera. Y es que el mapeado del dispositivo, es decir, el canal físico de cada una de las señales dentro de la tarjeta, supongo que esto lo conoceréis la gran mayoría o todos, pero bueno, lo voy a recordar. Va del 0 al 15.
¿vale? El mapeo del dispositivo significa el canal físico de esa entrada, en concreto estamos viendo la 1, dentro de esa unidad. Y así es como funciona y cómo va en todas las unidades. Siempre van a ir desde el 0 hasta, bueno, en este caso, como son 16, pues del 0 al 15, ¿vale? Siendo la 0 la entrada 1. Y lo mismo para las salidas. Entonces, el tema del mapeado es algo que tenéis que tener en cuenta, tanto para trabajar con las señales y también, sobre todo, para los grupos. Porque cuando se hace un grupo de señales, tanto de salida como de entrada, hay que indicarle la longitud del grupo. Es decir, cuántas señales vamos a utilizar para obtener, a partir de un código binario, pues obtener un número. Eso es lo que hacemos con un grupo de señales digitales, obtener un número con el que luego podemos jugar. ¿Vale? Entonces es muy importante conocer el mapeo porque si no tengo claramente, no lo tengo bien definido o lo tengo movido y demás, pues el grupo nunca va a hacer caso a los valores que yo esté esperando recibir o que yo esté asignando, ¿vale? Directamente con las instrucciones de Rapid, ¿vale? Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? El mapeo. Vale, entonces, ahora hemos visto cómo nos las ha cargado desde aquí. Bueno, con la unidad de programación lo hemos visto antes. Quizá, Ana, no haría falta cargar de nuevo el fichero porque ya lo tenemos aquí y no hace falta. Sí que podíamos pasar a cómo crear las señales directamente tanto con Ujú, Robot Studio como la FlexPendant, ¿vale? Vamos a perfecto. verificar que en el simulador, tanto el simulador como la FlexPendant tienen las señales y tienen la tarjeta, ¿vale? Ver dispositivos, entradas, salidas, señales, lo que os he explicado antes, ¿vale? Y es totalmente, lo tenemos aquí, es genial. Entonces, lo primero que yo haría sería cómo cambiar el nombre a una señal que ya viene por defecto. Luego, cómo crear pues una entrada o una salida, da igual, porque al final no hace falta, va a ser el mismo proceder, ¿no? No va a ser diferente, sería una señal simulada. Y por último, cómo hacer un grupo de entradas o un grupo de salidas, ¿vale? Vale, pues lo hacemos primero desde Robot Studio y después, en todo caso, vemos el menú que toca desde la unidad de programación para todos aquellos que trabajen más con la FlexPendant. Vale, entonces, para poder definir las señales, siempre os tenéis que ir a la configuración. Hay que abrir la configuración y, en este caso, hay que ir al IO System directamente, ¿vale? A entradas y salidas. Y aquí, en concreto, en Signal. ¿Vale? Aquí vamos a estar viendo todas las señales que tiene pues, este controlador. ¿Vale? Entonces, las nuestras, las que hemos definido previamente con el fichero, son estas de aquí. Y en concreto, si yo lo que quiero hacer es cambiar el nombre de esta señal, por eso os decía que si volcamos el fichero, luego es muy fácil venir aquí y personalizar con el nombre. Una vez si traéis un sensor o depende de los grupos, si también generáis algún grupo para controlar una garra o lo que sea, pues podéis darle los nombres fácilmente desde aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso es solamente la parte de entradas y salidas y después veremos cómo crear un grupo dentro de esta unidad de entradas y salidas, cogiendo la longitud del grupo con señales tanto de entrada como de salida, dependiendo si hacemos un grupo de entradas o un grupo de salidas, que sean señales pertenecientes dentro del mapping de esta tarjeta. ¿Vale? Pues entonces aquí entramos aquí dentro de la primera entrada, la de I1, y en este caso, pues si queremos dejarle, no sé, yo por ejemplo, sabiendo que va a ser la 1, para no equivocarnos, si no queréis ponerle lo de que pertenece a la tarjeta y que no quede muy larga, pues imaginaos que esto es un sensor, pues podemos llamarlo SEN1. Sabemos que la de 1 es SEN1. Esto ya es muy personal. O sea, al final es el que queremos dejarle algo que nos indique que que está cableado directamente a la entrada 1. Pues bueno, pues lo dejamos. Que ya sabemos en nuestro mapeado, digamos, en la parte que tenemos escrita de los esquemas o del proyecto, que SEN1 está en la DI1, pues ya le llamamos SEN1 directamente. Sabemos que es un sensor, hay que decirle DI. Bueno, eso ya muy personal. ¿Vale? Cuando es un sensor, pues no haría falta. Es decir, que al final vamos a dejar esto por defecto. No hay que tocar nada más porque recordad que estoy tocando una señal que ya está definida, solo estoy cambiando el nombre, así que en principio con esto sería suficiente. ¿Vale? Así que le daríamos a aceptar y automáticamente, pues, bueno, Igualmente, si alguien quisiera saber más sobre estos campos, ¿no? Puede ir al manual de parámetros del sistema, sí, 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 eso en el de manual entrada, de salida, parámetros también. pero que no es necesario realmente.
No, eso, que recuerden que desde Robot Studio, la documentación de IRC5, aquí tenéis los parámetros del sistema, ¿vale? Si entráis aquí, veréis todos los capítulos, es decir, todos los parámetros que hay en el syspar, tanto el de Motion, el mock, el EIO, el proc, el SIO, el sys, es decir, la configuración que hay en el controlador está descrita en esta parte de parámetros en línea, ¿vale? De la documentación. Eso es importante también que lo tengan. Vale, pues volvemos aquí, cerramos esta parte, controlador. Vale, estábamos cambiando el nombre, nos ha pedido un reinicio, no sé si sí, he reiniciado, con lo cual veis que la señal ya queda aquí abajo. ¿Y cómo sabemos que es la 1? Bueno, le hemos dejado que es de I1 y que además está en el mapping 0. ¿Vale? Lo mismo pasaría con el tema de las salidas, ¿eh? No hay ningún tipo de problema. Ya os digo, cambiáis los nombres sin problema y os quedará totalmente configurado porque solo es un cambio de nombre. Ahora vamos a ver cómo podríamos añadir una señal que no va a tirar, no va a estar conectada a ninguna de las unidades, es decir, una señal virtual. Pues en ese caso, le haríamos un botón derecho, nueva señal, y aquí, pues, por ejemplo, pues no sé, pues imaginaos que le ponemos, no sé, vamos a llamarle sensor 20, da igual, porque al final no me importa. O sea, no sé si va a estar en la señal 20 o no, sé que va a ser una señal digital, ¿vale? Y que no va a estar asignada a ninguna unidad, ¿lo veis? O sea, yo ya no tengo que asignarla, porque si no puedo tener un problema bueno, me va a pedir un mapeado después, ¿vale? Que es decir, que básicamente ahora no me pide mapeado porque no la estoy asignando, pero si la asignara a una tarjeta, automáticamente este valor, ¿lo veis? Es totalmente determinante, me lo va a pedir. No es el caso. Nosotros no queremos que vaya directamente a ninguna unidad porque es una señal virtual que yo utilizaré pues, para lo que sea, para cualquier otro fin. ¿Vale? Entonces, esto es una entrada, le digo Fran, que hace. Sí, en el S4 sí que había que crear una unidad virtual, ¿no? O algo sí, así. sí, No sé. sí. Por eso he comentado que en controladores Sí. antiguos, incluso en los primeros IRC5 de los primeros, también había que crearla. Pero en lo que es el RoboWare 6 ya no es necesario, ¿vale? Y no recuerdo si en el antecesor de nuestro RoboWare 6, que ya estábamos en el 639, yo diría que ahí, igual Xavi igual se acordará también, yo creo que ahí aún era Dice, necesario, pero sí, en el RoboWare 5. Sí, dice que sí, correcto, Xavi. aún era necesario, sí, sí. Pero fue pasar al RoboWare 6 y ya directamente con esto ya, Vale, pues entonces el concepto de los que no tengan el RoboWare 6, que ahí tiene que crear una unidad virtual primero. exacto, eso No, es. no directamente señal, sino primero, sí, Xavi dice que ahora es más fácil, pero antes simplemente había que crear una unidad virtual, ¿no? Dentro Sí, de los crear, parámetros, exacto, sí, crear unidad sería. virtual. Sí, sería botón derecho, en el caso de las señales, bueno, claro, aquí es DeviceNet Device, ahí antes ponía algo como, claro, aquí es porque es solo de este bus, pero creo recordar que ponía unit, creo que ponía units, y entonces al Unit, unit sí, le unit, dabas a sí, sí, derecho, sí. botón derecho, nueva unit, y entonces le decías el nombre y le ponías que tiraba de virtual Sí, es directamente. fácil, es bastante Es, fácil. Yo es recuerdo bastante haberlo intuitivo hecho y y es fácil. fácil. Sí, sí, Sí. sí, no tiene más. Y nada, entonces en este caso hemos metido por ahí la señal esta virtual, ¿lo veis? Está aquí abajo. No requiere de mapping porque es virtual y ya está. Y con esta pues se puede jugar y no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? O sea, es lo mismo que hemos creado una entrada, se puede haber creado una salida, se pueden crear todas las que necesitéis y bueno, pues para utilizarlas como modo marca o no sé, diferentes fines, ¿vale? Las señales virtuales al final es un poco para que tengáis más comunicación o cambios de estado que necesitáis controlar, bueno, sin tener físicamente las señales activas, bueno, dependiendo del uso que le deis, ¿vale? Vale, entonces esta parte de lo que es la configuración de cambiarle el nombre a una entrada que ya se ha definido mediante el fichero o a una salida ya la habéis visto, simplemente es cambiar el nombre, no hay que tocar absolutamente nada más. Y ahora vamos a ver cómo crear un grupo de señales. Vamos a ver cómo crear un grupo de 2, 3 señales para ver un poco qué código vamos a obtener con esos valores y a partir de aquí pues que entendáis un poco cómo funciona. No sé si algunos habéis visto esta parte o estáis un poco, controláis el tema de los grupos o habéis tenido que hacer alguna cosita ya, pero bueno, voy a aprovechar para definirlo porque es algo que se utiliza bastante y bueno, lo vamos a hacer con señales correlativas, no sé, cogiendo por ejemplo las 3 primeras señales y nada, y vemos qué tal va, ¿vale? Podemos crear un grupo de entradas, un grupo de salidas, para que veáis cómo se hace. Entonces lo mismo, siempre es IO System, vamos a Signal y botón derecho a nueva señal.
¿vale? En este caso vamos a empezar con los grupos, pues ponemos un GI, no sé, pues PLC, por ejemplo. Y aquí en el tipo de señal le vamos a decir que es un group input, que es un grupo de entradas. Entonces aquí, lógicamente, como sí que quiero que tire directamente de una tarjeta, porque, bueno, pues que a lo mejor, pues bueno, directamente es el PLC el que me va a estar mandando esta información, pues sí que lo vamos a hacer que sea de esta TSQC 65210, ¿vale? Y aquí es donde hay que indicar la longitud del grupo, es decir, cuántas señales van a formar a este grupo. Si yo lo que voy a hacer es utilizar las tres primeras, ¿vale? La del sensor 1 y la DI2 y la DI3, pues sé que esas están en el mapping, acordados del mapping, claro, ahora porque el sistema no me las pone en orden, ¿no? Pero veis que la DI6, la 65210 DI2, esta es el mapping 1. Entonces, si quiero que utilizar las tres primeras, incluido el sensor, pues bueno, pues tendría que poner pues desde la 0 hasta donde yo quiera acabar. Como el sensor ya lo tengo utilizado, vamos a hacer un grupo que vaya de la DI2, la 3 y la 4. Vamos a coger estas tres de aquí para hacer un grupo. Por lo tanto, el mapping va a ir desde la 1 hasta la 3. No sé si se ve. Ana, ¿tú lo ves? Sí, se ve, se ve, se ve, sí. ¿Vale? Vale. No, tú dímelo por si. Entonces, en ese caso le ponemos 1-3. ¿Vale? Estamos diciendo exactamente que va a ir de la Digital Input 2 hasta la 4. ¿Vale? Esas serán las entradas Hay que que, una vez que como empieza desde cero, hay que restarle una. exacto, hay que restarle una. Estas serán las entradas que cuando esas entradas nos vengan del exterior, recordar que son las entradas nos tienen que llegar a nosotros, a la tarjeta, para que realmente se active. Es decir, que lea esa información. Entonces, a la hora de hacer un grupo, si me envían un cero, pues no hay ninguna entrada que se va, que se va a activar. ¿Vale? Entonces, luego vamos a ver un poco los códigos para que veáis cómo va a funcionar. Después Entonces, lo podemos ver también en el simulador, que es más sí, visual también. luego lo vamos a exacto. Ahora primero vamos a generarla, hacemos un aceptar. Como voy a hacer un grupo de salidas también, pues no voy a reiniciar de momento, ¿no? Todavía, porque si estoy configurando, pues bueno, ya sé que he hecho este cambio, para no estar reiniciando constantemente por cada cambio, podéis acumular cambios y por último finalizar con el reinicio y ya está. Entonces aquí vamos a hacer una nueva señal que va a ser, en este caso, un grupo de salidas. Pues si queremos hacer el homólogo de lo que nos llega por las entradas, lo mismo para que veáis cómo se hace Group Output y el Assign to Device también a las 65210. Y el mapping vamos a hacer el mismo, es decir, que va a ir del 1 al 3. ¿Vale? Ah, vale, espera, han hecho una pregunta que creo que es de lo que estás enseñando ahora. Espera, Sí. en el Access no hace falta ponerle Sí, all. sí que hace falta, sí que hace falta. Vale. Pasa que quería ir por partes para que luego no dijera muchas cosas de golpe, pero sí que hace falta. Ya que lo han comentado, sobre todo para lo que es el mover señales en modo automático, lo que es el access level, aquí deberíais de dejarlo en aquellas señales que vayan a controlarse externamente y señales que en automático vamos a poder forzar o hacer cambios imaginaos enlaces de entradas-salidas, que a veces hacemos también en parámetros, para que si una entrada me hace una acción, pues, o una salida, por ejemplo, me hace una acción, pues me active o una entrada distinta. Entonces, el nivel de acceso debe de considerarse o debe de situarse en all, ¿vale? Hay que darle un nivel de acceso all. Para el tema de los grupos, es importante que el nivel de acceso que sea total, es decir, que si nos viene esta señal, tanto en modo manual como en modo automático, pues podamos hacer uso de ella. Normalmente, ¿por qué las señales en nivel de acceso viene por un nivel de acceso por defecto? Porque, bueno, básicamente sabéis que en la unidad de programación tenéis unas teclas programables. Lo que suelen hacer muchos clientes es coger esas teclas, utilizarlas y así lo explicamos también, porque están pensadas para ello, básicamente para activar salidas, no sé, activar un vacío, activar, abrir una garra, cerrar una garra. ¿Qué ocurre? Si este nivel de acceso estuviera totalmente permitido, imaginaos que cualquiera, en modo automático, el robot está trabajando, pues le daría a una tecla de abrir garra y ¡pip! Abriría la garra. Entonces, el nivel de acceso por defecto siempre viene en default, que significa que el control está, o el acceso, digamos, el acceso a cambios de esta señal, acciones sobre ella está limitado, y sí que como programadores, pues tenéis que cambiarlo cuando realmente
sea necesario. Es decir, en el caso de los grupos nos hace falta porque si alguien nos va a estar dando valores en automático, como es obvio, pues el nivel de acceso tiene que estar en all. O sea que muy bien el que lo haya preguntado. Lo iba a comentar después para no machacar mucho, no sabría Mónica, lo si. ha preguntado Mónica. Muy Pues bien, muy bien, una Mónica. chica, una chica. Es que no hay muchas. Muy bien, pues es eso. Entonces, yo lo que normalmente hago es directamente lo cambio, tanto en los grupos de entrada como de salida, ya se lo pongo en all para no tener problemas. Y el resto de señales me lo miro muy bien, darlo o no darlo, porque claro, dependerá mucho del uso que yo le voy a dar a esas señales. Porque el ejemplo que os he dicho de que alguien pueda abrir o activar manualmente una acción que realmente el robot en auto pues abriría y perdería la carga, pues eso es muy, muy peligroso, ¿vale? O sea que en ese sentido hay que hacerlo, ¿vale? Ya veis que todas vienen por defecto en default y después ordenadas nos quedarían las que le hemos dicho nuestro nivel de acceso. Bueno, no aparecen por aquí porque hay que reiniciar, pero bueno, las tenemos aquí, ¿vale? Están directamente aquí. Vale, ya las tenemos, es decir, que ahora lo que teníamos que ver es, vamos a reiniciar para poder ver qué valores tienen y ya las vemos con la unidad de programación y podemos simular los valores y nada, veremos claramente cómo se van a activar, Y después pasamos a 2 preguntas que tengo aquí guardadas, ¿vale? ¿vale? Porque sí, ahora lo vemos en la programación y ya estaría, ¿no? Sí, ya estaría. Yo por mí, yo creo que ya. Bastante a tiempo, justillo, pero a Sí, la tiempo. verdad es que ahora justo acabo de mirar la hora y, hostia, digo, me ha pasado muy rápido, la verdad, muy bien. No, creo que vale, entonces esto ya ha arrancado, vamos a la unidad de programación, y el 5 vale, y aquí, bueno, recuerdo un poco, si queréis, el tema de cómo hacerla rápidamente la parte de la ventana de producción vamos a cerrar. Y directamente a lo que es el panel de control y hacer entradas y salidas más comunes, que supongo que todos lo tenéis claro. Como estamos trabajando con la DI2, la DI3 y la DI4, también con la DO2, 3 y 4, a lo mejor las DIs, y teníamos que ver aquí los grupos. ¿Veis? Aparece también la que hemos usado, la que hemos cambiado, que sería el mapping 0, y tendríamos este y este. Aplicamos, previsualizamos y cerramos. De esta manera ya tenéis las preferencias y cuando vamos a entradas y salidas, que él se va a poner siempre las más comunes y bueno, una manera fácil de probarlo pues sería eso, ¿vale? Por aquí ya estaríamos mandando el valor del grupo, ¿vale? Ya veis cómo se han encendido con un 5, pues hemos encendido la 2 y la 4. Os había preparado otra cosa por aquí, no sé, Ana, si lo he puesto al final de la presentación, que igual puede venir bien, que es esto. Muy bien, ¿Lo veis sí. todos? Sí, se ve, Echarlo se ve. echarle un vistazo así rápido. Bueno, esto es la activación de darle un valor a un grupo y aquí veis claramente cómo tenemos aquí 4 señales y cómo el código binario, pues el número 6 es que la 1 esté apagada, la 2 esté encendida, la 3 encendida, es decir, activada, activada y esta esté apagada. Por lo tanto, la suma en binario 4 más 2 pues es 6. ¿Vale? Esto es lo mismo que ha pasado antes, ¿vale? Básicamente, si entendemos este concepto, pues asignaremos un valor a un grupo y se activarán las señales pertinentes dentro de lo que es el código binario, ¿vale? Sí, Perfecto. Sí, se vale. ve, sí. Sí. Sí, lo había pensado que podía venir bien por si hubiera alguna duda. Vale, entonces, nos hemos quedado en esta parte de aquí. Esto lo podemos minimizar. Vale, estábamos aquí. Y bueno, y con el tema de las GEIs, como es un grupo de entradas, en principio, pues se simula. Claro, no vamos a encender las señales, pero ya sabéis que se puede simular para, bueno, si estáis esperando código o haciendo cualquier tipo de comunicación, pues de aquí también podéis simularlas. ¿Vale? Y no sé si yo por mí ya, a las preguntas que tengas por ahí. Sí, tengo aquí, a ver, Sauro ha preguntado, el Yumi, ¿qué DSQC debería de seleccionar? ¿También la DSQC 652? Es un Sí, Yumi de 2 brazos que le he preguntado. sí, el Yumi hasta el momento lo tenemos con IRC5, así que sí, la tarjeta que tiene el de entradas-salidas para poder trabajar así en nivel de I/O es una 652, sí, sí. Destina, si no recuerdo mal, no estaban todas las señales. Es que ahora estoy recordando de memoria el Yumi, el conexionado, porque claro, es un cambio radical, de tanto de cabina, porque en el Yumi está todo integrado, pero si no recuerdo mal, había un conector con un número determinado de entradas y de salidas disponibles para el usuario. Y esas señales estarán definidas. Claro, lo que pasa que en el Yumi a lo mejor es diferente,
porque ahí en el Yumi ya viene declarada la tarjeta, no hay que hacer nada. Hostia, ahora me pilla un poco porque eso es, claro, ahora no lo tengo aquí presente. Bueno, yo Mm, me apunto a la persona, sí, después intentamos darle respuesta. sí, miramos a ver, es que ahora no tengo aquí. Bueno, lo tengo ahí fuera, me puedo acercar, pero ahora no. No, ahora O sea, bueno, fuera, después fuera, muy fuera. cuando acabemos, si la gente se quiere, a lo Sí. mejor. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ya venía, es que creo recordar que no había que cargar el archivo de configuración, porque es que el Yumi Porque concretamente además sí. hay No, algunas no, es que señales que ya están usadas sí, por correcto. defecto. Es que Exacto. utiliza para el sensor Hall, para los sensores lo que es el posicionamiento de los ejes, de los 7 ejes por brazo, ya utiliza una tarjeta de entradas-salidas allí. Entonces quedaba una parte simplemente destinada, entonces no hay que hacer nada. Yo creo que en el Yumi hay que hacer una visual de cómo tienes la configuración y en la FlexPen o Robot Studio y seguro que ya estará definida. Y probablemente te ponga Customer de I o Customer de O, algo que ya te viene por defecto. Vale, perfecto. Entonces, y ahora, bueno, esto no lo ha preguntado nadie, pero si alguien pregunta en el Omnicore, entonces la tarjeta es la 1030, ¿no? Sería Exacto. así. En el Sí, Omnicore la tarjeta es una DSQC 1030, que es la misma característica, es decir, tiene 16 entradas y 16 salidas digitales. Lo que pasa que es una local I/O, está conectada a un bus Ethernet IP local. que no, Eh, no hace falta definirla porque ya viene por defecto, ¿no? También. Exacto, viene Sí, por defecto y no hace falta definirla porque en cuanto dais tensión al Omnicore, automáticamente la detecta. De hecho, sale un popus con un mensaje de si queréis mantener el mismo, o sea, lo que es el prefijo, o sea, lo que él le da, la identidad que él le da, y podéis cambiar el prefijo si queréis para el nombre de las señales, incluso el nombre de la unidad. En ese instante lo podéis hacer. También se puede hacer después en parámetros, igual que os he enseñado aquí, ¿eh? Pero en realidad, si le decís a OK a todo, es decir, encuentra la tarjeta en la dirección de IP, la que él localiza, y le decís que para adelante con el prefijo que da, automáticamente os configurará también 16 entradas y 16 salidas, que seguramente que pondrán local, IO, DI 1, DI 2, así, con un prefijo por defecto. Pues no os sí, tenéis que preocupar en eso. sí. Exacto, ya viene todo hecho y después los menús que tú acabas de enseñar son los mismos. Son los mismos. Recordar que eso sí, que desde Omnicore no se puede hacer nada desde la unidad de programación a nivel de configuración de parámetros, ¿eh? Todo hay que hacerlo con Robot Studio. Es decir, que al final los conectáis y lo mismo que he hecho yo por aquí navegando por la configuración, esta parte de aquí, pues vais a hacer lo mismo con Omnicore. O sea, que eso, esa dinámica, o sea, esa funcionalidad no ha cambiado. Entonces, lo único es eso, que con la Flex Pendant solo vais a poder visualizar. Como mucho detectar que la tarjeta esté o no en marcha, porque se le puede decir bueno, pues que parpadee un poco, que identificarla para ver si realmente está bien, pero vamos, pero no lo vais a poder hacer de la Flex Pendant. Quiero decir, esto de añadir desde la Flex Pendant, pues que por cierto, eso no lo he hecho al final, pero lo hago muy rápido, Ana. El tema de cómo hacerlo desde la Flex Pendant, la configuración, o sea, entramos en configuración, él ya se mete en tema actual IO System y aquí sería pues el cargar parámetros y desde aquí pues iríamos a cargar. Mira, de hecho aquí tenía la ruta ya hecha en mi PC, pues aquí habría que ir a buscar el 652. ¿Eh? He vuelto al IRC5, ¿eh? O sea, el Omnicore ya lo he dejado Sí, diciendo que sí. se carga por defecto. Pero bueno, que era esto, ¿eh? Que esta parte no la había hecho. Desde aquí, ¿eh? Cómo se carga de la Flex Pendant para todos aquellos que lo hagan Y, en el robot real sin el PC. y las señales también, si vas a Signals, ¿no? Sí, Se si voy a pueden ver también. Signal, correcto, si voy a Signal, aquí aparecen todas las que están, que no las puedo tocar, que están con la llave, están protegidas, son del robot, y a partir de este icono, que sí que ya nos indica que son editables, pues si yo cojo, por ejemplo, por orden, pues la 2, pues entro aquí dentro, y aquí en el name, pues yo cojo y le cambio el nombre. Es decir, lo que hago con Robot Studio también lo puedo hacer con la Flex Pendant. La verdad es que es mucho más cómodo de Robot Studio, y más si estáis con el tema de la simulación, pues es ideal. Pero bueno, que no nos olvidemos también que todavía la Flex Pendant pues tiene algo de funcionalidad, cosa Del que no, IRC5, ¿eh? del IRC5, lo que iba a decir, cosa que en Omnicore ya no la han quitado. Entonces, bueno, pues al final es acostumbrarse y ya está. ¿Vale? Vale, tenemos otra pregunta de Francisco. Dice, si tengo varios grupos de alumnos trabajando alternativamente en el robot, cada grupo nombra la señal IO con un nombre diferente. ¿Deben de renombrarlas IO cada vez que se pongan a trabajar? ¿Alguna solución? ¿Etiqueta? ¿Etcétera? Vale, yo la solución es eso. Se puede hacer una etiqueta, ¿vale? Es decir, yo lo que haría sería para cada grupo designarle, decirle, pues vais a trabajar, pues tú vas a trabajar desde esta hasta la otra. Y entonces aquí, lo que es el Signal Identification Label, pues aquí ponerle el nombre del grupo, del grupo que está conformando de alumnos a ese grupo, el nombre de los chavales que tenéis ahí. Y
no pisar las señales. Es decir, si tengo 3 grupos y quiero hacer que trabajen con 4 o 5 señales o 3 o 4 señales, pues decirle, vosotros vais de esta a esta. De esta va de esta a esta. En el Signal Intelligence Label, pues yo pondría el grupo y que pusiera de la D y tal, guión D y tal. Como es una información que se ve, pues entonces no hay que cambiar ninguna configuración. Es decir, lo suyo es que cada grupo tenga un número determinado de señales para trabajar y que no se meta a trabajar con otras señales de otro grupo. Por eso es importante hacerle la identificación, el Signal Identification Label en la configuración de la señal. En el caso de que tengan que usar todas las señales, otra opción es cargar un backup cada vez. Sí, también, también. O sea que, bueno, han de También esperar a pueden la carga. usar, perdón, que me Sí. meta, pueden usar el alias. Las señales se nombran todas igual y luego cada grupo con el alias le asigna su nombre propio y trabajan con ellas. Está en la ayuda de instrucciones de Rapid, por si le quieren echar un vistazo. Vale, ya sería por alias, por programación, no por Sí, configuración, ¿no, Xavi? Vale. programación. Si no tienes que cargar el backup ni reiniciar el robot cada vez. Vale, vale, sí, por si se quedan sin O sea, señales, porque hay muchos sería que una grupos. misma señal tiene dos nombres, ¿no? Con alias. No, una misma señal puede tener todos los nombres que quiera. Puede tener todos los alias que quiera. Cada uno después carga el robot se queda con un programa y tiene unas alias. El siguiente grupo carga su programa y quita el Con programa del otras alias medio, distintas atacando a las otras mismas alias señales, sí, distintas. sí, sí. Tiene sentido. Sería otra manera de trabajar también más buena. Si hay muchos grupos, sería lo más adecuado. Si hay Sí. pocos grupos, pues a lo mejor con la identificación ya sería suficiente. Pero bueno, que es muy buena opción, Xavi. Vale, también nos comentan que quizás otro día podríamos ver cómo tratar las señales del sistema para poder introducir sistema de seguridad en la celda, barreras, sensores de proximidad. Bueno, Bueno, nos lo apuntamos, ¿no? pues nos Nos- apuntamos. Sí, no sí. sé si quieres hacer algún comentario al respecto ahora. Eh, Am, bueno, es que exactamente que es que ha dicho varias cosas, que hay muchas cosas ahí en lo que ha propuesto. bueno, Es decir, supongo que se refiere a las entradas del sistema, supongo. Señales del sistema, Oscar. No sé si quieres comentar, Oscar, o si puedes, si tienes la opción de comentarlo. Esperamos un segundo a ver si contesta. Hace un claro, rato, puede. Sí, dime, entradas Ana. del sistema. Ah, mira, dice entradas del sistema. Vale, entradas de sistema, es que es eso, yo lo iba a decir, o sea, sí, o sea, ya hablaríamos de esto si hace falta. O sea, aquí crearse Bueno, nuevas quizás puedes señales. hacer un resumen muy rápido del concepto, sí, ¿no? Pero Pues el bueno, concepto al no final es, vamos a entrar en ellas. no vamos a entrar, pero es utilizar señales físicas o señales que básicamente van a ser señales que se va a controlar desde si tenéis un PLC o tenéis pues un elemento externo para que el robot pueda hacer según qué eventos, pues con las señales de entrada utilizaríamos una señal aquí y las acciones son todas estas las acciones que podéis hacer. Entonces, claro, hay que ver un poco cuál es la que necesitáis para hacerla servir. Normalmente, una entrada digital que viene de fuera, viene un PLC, pues podría ser un motor on start, por ejemplo, o puede ser un motor on. Pues, básicamente es para que no tengamos que estar allí pulsando el pulsador de motor on y que arranque. Entonces, también podríamos ponerlo en la main. O sea, bueno, hay diferentes Bueno, acciones que se es el pueden hacer. concepto de saber que existen estas entradas del Exacto. sistema, ¿no? Que con una entrada puedes modificar Puedes tu hacer alguna sistema acción y por una y salida también. Las sí, salidas también, lo mismo, asignándole una salida y el estatus, es decir, qué va a hacer esa salida. ¿Vale? Aquí ya está bien porque ya se puede enseñar estatus, si estoy en on, si estoy en off. Bueno, se exacto. pueden hacer cosas. Si él Yo creo que promueve aquí ya más sería cosas, cuestión de mirar el manual y ver todas sí, las opciones que hay, porque empezar a explicar cada una de ellas y sí, esto no, ya no, sería está complicado. claro. Además, esto es muy en función de lo que se necesite en la instalación, en lo que él esté pensando de hacer. Lo más común es eso, y Xavi es un experto en esto, es eso, el motor on and start, rearmar emergencias, hacer Sí. interrupciones, El hay un problema montón. es que lo que está comentando Paul en el chat, Sí, Oscar, Mm, perdón, es muy amplio. claro, O sea, es como, o sea, no hay una señal de sistema que te mande el robot a home. es lo que iba a decir, eso ya Hay no que sería picar código. sería Hay que picar una código y multitarea o algo así, ¿no? Una no, interrupción. no, hay interrupciones por hardware, son entradas de sistema, pero hay que picar código, hay que saber hacer gestores de errores, o sea, no es le sí, doy a un sí, no botón y se va home. O sea, sí que le doy a un botón y reduce la velocidad, pero no es le doy a un botón y me voy a home. mm, Según qué interrupción, o sea, según qué entra el sistema, se gestiona de una manera o de otra. Esto da para un curso de nivel 2 o de nivel 3, no da para un mm. webinar.
O Claro, sea, claro. No, todo- no, eso está claro. todo Ya las webinar. prácticas reales, ya por eso decía que en ese sentido, en Cuando función de lo que... comenta de conectar sensores o barreras, o sea, una cosa son cosas de seguridad que se gestionan en la carta panel, que no son entradas y salidas del sistema, y otra cosa muy distinta son las entradas del sistema. O sea, no hay que mezclar las peras con meninas. Ujú. Cada cosa es una cosa. Sí, La pregunta es muy amplia. Un webinar de este tiempo hay que concretarlo mucho a algo concreto, no tan amplio de sí, tanto yo creo que puede echarle un vistazo, Óscar, ¿no? Eche un vistazo a los parámetros para ver qué se puede hacer con una System Input y una System Output que él pueda llevar a su programa o a su instalación, a su proyecto, y a partir de aquí, si es otra cosa, como dice Xavi, que ya es algo más de seguridades, pues eso, no hay que mezclar, porque una cosa es lo que hace el robot como eventos con señales de sistema y otra cosa es las señales de seguridad. ¿Vale? Es decir, que eso ya es otro tema. Es decir, cómo está el robot, si está en emergencia, si está en parada automática, si está. Esto no tiene nada que ver con las señales de sistema. Eso son señales de seguridad. ¿Vale? Para todo eso, lo mejor es el manual que has señalado tú, el de parámetros del sistema. Sí, la ayuda lo tienen, se van a la parte Total de. son 1000 páginas, creo. Bueno, pero irían concretamente a lo que buscan. No creo que tengan que. System input y system output. Creo que está. Exacto. Eso no se Sí, traduce. Los parámetros del sistema no se traducen. La sí, sí, sí. explicación está en castellano, pero lo que es el nombre del parámetro está en inglés. Son system inputs y system outputs. Vale, sí, sí, correcto. Vale, espero que Oscar ahí, ya sabes, vete por ahí y Espero que te hayamos mírate, ayudado, Oscar. mírate un poco la ayuda. No Sí, bueno, liado, no te hayamos liado más. ha confirmado con un jaja, ¿ok? Vale. A ver, ahora queda una duda, pero no es exactamente del webinar que estamos tratando, pero ¿hay alguien más que tenga alguna duda de este webinar? Pues si no, pararemos la grabación y digamos que el webinar se habrá acabado y si podemos intentamos darle respuesta. Dejamos un segundo, a ver si hay alguien que quiera preguntar algo más. Mm. Oscar ha vuelto a decir jaja. Sí, sí. Le ha dado la risa, claro. Que ha Gracias visto por que todo. eso. Vale. Vale, pues entonces damos por acabado el webinar del tema de entradas y salidas. Vamos a parar la grabación. Gracias a todos por asistir. Y quien quiera quedarse, que a lo mejor Fran, si puede dar la respuesta a lo que nos han preguntado, continuaremos unos segundos más, unos minutos más.